El problema número 6 nos dice que es un intercambiador de calor, que hay cuatro tubos. El primer tubo está a 20 bar y 400 grados centígrados y sale a 20 bar y 200 grados centígrados, mientras que el lado de la coraza entra 50 metros cúbicos sobre minuto de aire a 1.5 bar a 27 grados centígrados y sale 1.5 bar a 277 grados centígrados. Si la sección transversal de un tubo es de 4 centímetros cuadrados, las caídas de presión son despreciables. Hallar el flujo de calor de intercambio en kilojoule sobre minuto. Primero encontramos o reconocemos todos los datos que nos da el problema. El estado 1 nos da la presión y temperatura. En el estado 3, en el tubo número 3 de entrada, nos da que el caudal, que es 50 metros cúbicos sobre minutos. Para trabajarlo mejor lo pasamos a metros sobre segundo, 0.833 metros cúbicos sobre segundo. Luego hallamos el flujo másico entre el estado 3 y el estado 4, ya que son solo prácticamente un sistema. El flujo másico es igual a el caudal entre el volumen específico. El caudal ya lo tenemos, pero el volumen específico no. Utilizamos la fórmula de presión por volumen específico es igual a R por T, y utilizando los dos estados y con sus respectivas temperaturas, que tiene que estar en Kelvin, 300 y 550, hallamos sus volúmenes específicos, 0.574 y 1.052 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora que hemos hallado el volumen específico, podemos hallar el flujo másico. Entonces nos daría 0.833 entre 0.574, nos da el flujo másico, que es 1.45 metros cúbicos sobre kilogramos. Después, utilizando la otra fórmula de flujo másico, que es igual a velocidad por área entre volumen específico, despejamos el volumen y nos queda que la velocidad es igual a masa por velocidad entre área. Utilizando los datos de volúmenes específicos que hemos hallado anteriormente, calculamos las dos velocidades, que es 2080,75 metros sobre segundo y 3813,5 metros sobre segundo. Las dos velocidades hemos hallado para calcular la variación de la energía cinética. La variación de energía cinética es igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2000. Operamos esto con los datos obtenidos y nos sale que es 9434,24 kilojoules. Luego calculamos la variación de la entalpía. Utilizamos la fórmula de Cp por variación de temperatura. El Cp del aire es 1.005 por 250, que es la variación de la temperatura. Nos sale que la variación de la entalpía es 250.125 kJ. Ahora tenemos que calcular el calor de intercambio. Tenemos el calor de intercambio es igual al flujo másico por la variación de la entalpía más la variación de la energía cinética. Tenemos el flujo másico 1.052. El flujo másico, que era 1.45 por 9434,24 más 250,125, que corresponde a la variación de entalpía y variación de energía cinética. El flujo másico está en kilogramos sobre segundos, mientras que la variación de energías y de la entalpía está en kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se va y nos da que el calor neto con bolita es igual a 9684,36 kilojoules sobre segundos. En minutos sería 581.062 kilojoules sobre minutos. El ejercicio número 7 nos dice que es un intercambiador de calor abierto de agua de alimentación. Se mezcla agua líquida y de vapor. El flujo másico es de 100 kilogramos sobre minuto de agua fría, que entra a 55 bar, y el vapor, que entra a 5 bar y 180 grados centígrados. Y la mezcla resultante sale como líquido saturado a 5 bar a una velocidad de 0.6 metros por segundo. Hallar el flujo másico de vapor y el diámetro del conducto de salida. Dibujamos el diagrama. Entra el estado 1 con un flujo másico de 100 kilogramos sobre minuto, la temperatura de 50 bar. El estado 2, que es con una presión de 5 bar, temperatura de 180 grados centígrados, y hallamos la entalpía por tablas, que es 2611.1 kilojoules sobre kilogramos. Luego en el estado 1 también hallamos la entalpía, que es 209,34 kilojoules sobre kilogramo. En el estado 3 nos dice que es líquido saturado. También tenemos que hallar su entalpía, que es presión 5 bar, y la entalpía en 3 es 640,09 kilojoules sobre kilogramo.
Y también hallamos su volumen específico, que es 0.001093 metros cúbicos sobre kilogramo. En el estado 1 nos dice que el estado 1 es líquido subenfriado porque entra agua fría, mientras que en el estado 2 es vapor sobrecalentado. Todos los datos los encontramos por tablas. Lo primero que hacemos es darnos cuenta del problema o algunos datos. Por ejemplo, analizando el dibujo, la masa, el flujo másico en 1 más el flujo másico en 2 va a ser igual al flujo másico en 3. Esto lo ponemos acá. Y también utilizamos otra fórmula, que es flujo másico en 1 por su entalpía, más flujo másico en 2 por su entalpía, es igual al flujo másico final o en 3 más su entalpía. Reemplazamos los datos que estamos trabajando con 100 kilogramos sobre minuto. 100 kilogramos sobre minuto por 209,34, que es su entalpía, más el M2, que no sabemos, lo dejamos como M2, por 2611,1, que es su entalpía. Es igual al M3, el M3 es igual a 100 más M2. 100 más M2 por su H3. Hacemos esto para trabajar con una sola incógnita. Y nos da que el M2 es 21. Nos da que el M2 es igual a 21,85 kilogramos sobre minuto. Entonces reemplazamos en M3 que es 100 más el M2 que es 21,85 y el M3 nos sale que es 121,85 kilogramos sobre minuto. Esto lo vamos a trabajar con kilogramos sobre segundo. Lo transformamos y nos sale que es 2.03 kilogramos sobre segundo. Luego, utilizando la fórmula de flujo másico, que es igual a velocidad por área entre volumen específico, despejamos el área, nos queda que es igual a 2.03 por 0.001093 entre 0.6, que es el volumen específico. Perdón, que es la velocidad. Operamos y nos sale que es 0.003697 metros cuadrados el área. Ahora utilizamos la fórmula de diámetro, que es igual a raíz cuadrada del área por 4 entre pi. Operamos y nos sale que el diámetro es 0.068 metros. El ejercicio número 8 nos dice que un sistema de acondicionamiento de aire implica mezclar aire frío y caliente del exterior antes de que la mezcla entre en la habitación acondicionada de esta manera estacionaria. A la cámara mezcladora entra un aire a 7 grados centígrados a 105 kilopascales con un flujo de 0.75 metros cúbicos sobre segundo, mientras que el aire caliente entra a 34 grados centígrados y a 105 kilopascales. La mezcla sale de la habitación a 24 grados centígrados. La relación de flujos máximos de aire caliente a frío es de 2.2. Entonces primero identificamos el problema. Entra un aire frío y otro aire caliente, uno a 7 grados centígrados y el otro a 34 grados centígrados para que funcione para que entre a la habitación como aire acondicionado. Entonces reconocemos y sacamos los datos de los estados. En el estado 1, 7 grados centígrados, presión a 105 y el caudal, que es 0.75 metros cúbicos sobre segundos. En el estado 2 la temperatura llega hasta 34 grados centígrados, pero sigue trabajando con la misma presión. Y en el estado 3 la temperatura llega a 24 grados centígrados. Entonces utilizamos nuestra fórmula de primera ley, que 0 va a ser igual a la sumatoria de todo el flujo másico que entra menos la sumatoria de los flujos máxicos que salen por su respectiva entalpía. Nos sale que el M1, que está acá, va a ser igual por su entalpía, más el M2 por su entalpía, va a ser igual al M3 por su entalpía. El M3 es igual a M1 más M2. Y la entalpía se define por la fórmula el Cp por la temperatura. Entonces, el flujo másico por la entalpía en 1 más el flujo másico en 2 por su entalpía, más 3.2 que nos sale de la relación que nos da el problema que existe entre los flujos máxicos por su Cp por T3. Despejamos T3, que es lo que queremos. Hallamos el T3 y nos sale que es 25,56 grados centígrados. Luego utilizamos la fórmula de presión por volumen específico es igual a R sobre T. Despejamos para hallar el volumen específico, utilizando el R del aire, que es 0.287, más la variación de la temperatura. No, más la temperatura, que está en grados centígrados, más 263 en grados Kelvin. Todo esto sobre la presión. Nos sale que el volumen específico es 0.765 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora que tenemos ese dato,
Utilizamos la forma de flujo másico, que es volumen o el caudal entre el, entre el volumen específico. El caudal es 0.75 metros cúbicos sobre segundo, mientras que el volumen ya lo hemos hallado anteriormente. Nos sale que el flujo másico es 0.9799. Es el flujo másico en 1. Utilizando la relación que nos dio el problema, el flujo másico en 3 va a ser 3.2 por el flujo másico en 1, que es 3. Y eso sería un total de 3.136 kilogramos sobre segundo. Y ahora vamos al punto B, que nos pide la ganancia. La ganancia sería igual a M3 por la variación de temperatura. Entonces, la ganancia, es decir, el T3 que hemos hallado acá, y también el T3 que nos da en el problema. La ganancia sería el flujo másico en 3, 3.136 por 24 menos 25,56. La ganancia es 4,89 kilonewtons. El problema número 9 nos dice que en algunos sistemas de refrigeración se usa un tubo capilar adiabático para hacer bajar la presión del refrigerante, desde la presión en el condensador hasta la presión en el evaporador. El R134A entra en el tubo capilar como líquido saturado a 50 grados centígrados y sale a menos 20 grados centígrados. Determine la calidad del refrigerante en la entrada del vapor. Nos dice que el estado 1 es líquido saturado a temperatura de 50 grados centígrados. Y este volumen específico es lo que tenemos que hallar. El estado 2 nos dice que es un líquido subenfriado. La temperatura es igual a 20 grados centígrados, la presión es 132,82 y tenemos que hallar su BF. Al ser líquido subenfriado, entramos por las tablas por la parte de temperatura y nos da que el BF es igual a 0.007382 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya, ahora buscamos estos datos. Ahora, como el problema no nos da el volumen específico en el estado 1, lo que hacemos es interpolar mediante tablas la temperatura de 48, 50 y 52, como nos dice líquido saturado, y ese valor no se encuentra en las tablas. Interpolamos el volumen específico para 48 es 0.000846 y para 52 es 0.00415 y el 50, que es el valor que queremos hallar. Y aquí está nuestra X. Interpolamos y nos sale que es 0.009063 metros cúbicos sobre kilogramos. Es el volumen específico en el estado 1. Luego, utilizamos la fórmula de calidad, que es Bx menos Bf entre Bfg. Utilizamos la fórmula de calidad y el Bx, que es 0.009073 menos 0.009063, que es el Bf. Como nos damos cuenta, aquí arriba queda 0. Y entonces 0 entre B de Fg es 0. Entonces la calidad es 0. El problema número 10 nos dice que se estrangula vapor de agua a través de una válvula bien aislada de 8 megapascales a 350 grados centígrados hasta 2 megapascales. Determine la temperatura final del vapor. El estado 1 nos dice que es presión 8 megapascales y la temperatura es de 350 grados centígrados. Y en el estado 2 es la presión de 2 megapascales y el H2 es... si analizamos la figura, nos damos cuenta, este es algo que ya hemos visto anteriormente, el flujo másico por su entalpía de entrada va a ser igual al flujo másico por la entalpía de salida. Entonces nos sale que el H1 va a ser igual a H2. Luego, como ya tenemos la entalpía, lo que hacemos es entrar a tablas con temperatura y la presión de 2. La temperatura y con el valor de la entalpía que hemos hallado. Entonces buscamos temperatura 250 y su entalpía es 2003,3. Después con temperatura con 300, 3024,2 y su entalpía de la temperatura 2 que queremos hallar es 2988,1. Entonces buscamos la temperatura, interpolamos con una aplicación móvil y la interpolación nos sale que la temperatura 2 es 285,05 grados centígrados.